Capítulo 391. Bleach. La Zanpakuto de hielo más poderosa, poder abrumador contra los Shinigami, pobre Kotesu Izane y el lamentable destino de uno Ana Yachiro. Artoria contra el 10º Capitán Itsugaya. Los copos de nieve comenzaron a caer por todas partes, un marcado contraste con el cielo previamente despejado de principios de primavera. Esto hizo que Artoria se preguntara si existían estaciones en el Rukongai. No es que importara mucho, pero parecía que este mundo, compuesto de partículas espirituales, intentaba imitar al mundo humano, pero solo a medias. Artoria miró el cielo, un gris tormentoso emanaba del poder de Itsugaya Toshiro. Mi espada es la espada de hielo más poderosa. Puede manipular el clima de voluntad. Veo. Itsugaya se sorprendió al escuchar la voz de Artoria. Era la voz de una mujer que carecía de la emoción esperada para una batalla donde la vida y la muerte pendían de un hilo. Itsugaya no la culpó. Sabía que si su oponente no se sentía amenazado era debido a su propia debilidad. Espera. No fui lo suficientemente serio contigo. Disculpa. Artoria, que estaba a punto de irse, se giró una vez más, esta vez sosteniendo su espada con ambas manos, aunque todavía no mostraba entusiasmo por la pelea. Uno de los requisitos para ser capitán es haber conseguido un Bankai. Un Bankai, a diferencia de un Shikai que se basa en la comunicación con tu Zanpakuto, se basa en el dominio sobre el otro. Suena un tanto bárbaro, pero al final, solo uno puede ser rey. Si un Shinigami logra subyugar su Zanpakuto, puede usar el llamado Bankai. No entiendo tu propósito al contarme todo esto. Estratégicamente es una mala decisión. Si Artoria fuera un enemigo despiadado, no le daría a Itsugaya la oportunidad de terminar su monólogo o incluso activar su Bankai, pero como su objetivo era ganar tiempo, podía permitirlo. Itsugaya se burló de sí mismo. Tienes razón, no es muy inteligente, pero como no muestras intención de pelear, solo quería provocarte un poco. Ya veo. No está funcionando. Eso parece. El reiatsu de Itsugaya comenzó a aumentar. Solo déjame decirte algo más. Un Bankai no es solo una técnica. Implica multiplicar por 5 o 10 el poder de un Shinigami, además de poder usar el poder de su Shikai continuamente. Claro que hay más ventajas y poderes disponibles, pero me entiendes. Sí. Artoria se puso en guardia por primera vez. Una evolución total en el poder y las habilidades de un Shinigami. Itsugaya cerró los ojos. Bankai. Las palabras de Itsugaya hicieron que la nieve dejara de caer, no porque cesó, sino porque quedó suspendida en el aire. Artoria entrecerró los ojos mientras observaba a Itsugaya de pie en el cielo. Los ojos de Itsugaya se abrieron lentamente mientras su poder se multiplicaba. Daiguren y Orinmaru. Gran anillo de hielo del loto carmesí o gran rugido helado de la luna brillante. La niebla helada cubrió a Itsugaya por un momento, y cuando se disipó, había cambiado. Una armadura de hielo se extendía sobre el cuerpo de Itsugaya. Sus pies estaban cubiertos de hielo, como garras de dragón. Partes de su cuerpo estaban cubiertas de hielo que parecía una armadura, alas heladas se extendían desde su espalda y una cola caía detrás. Su espada también estaba parcialmente cubierta de hielo en la base, y para rematar, 3 flores rojas flotaban detrás de él como un adorno. Aquí vengo, Ryoka. Artoria sintió como si todo el cielo se abalanzara sobre ella, mientras la temperatura en todas partes bajaba rápidamente. Makima contra el teniente Matsumoto. El poder abrumador captó rápidamente la atención de Makima. Abrió los ojos al notar el cambio en el capitán Itsugaya. Como experta en almas, no podía permanecer indiferente. Rajiku apareció usando Shumpo. ¿A dónde miras? Makima se distrajo, lo que permitió que Rajiku atacara. La mujer sabía lo peligrosa que era Makima y, sin piedad, usó su espada para cortarle el brazo, que cayó al suelo. Lo logré. Rajiku se regocijó al asestar un golpe crítico. Sin importar quién o qué fueras, perder una extremidad significaba una reducción tanto de tu capacidad ofensiva como defensiva. Eso era sentido común. Siempre había sido así y no había razón para que esta vez fuera diferente. Oh. Makima la miró en silencio. Rajiku sintió un escalofrío inusual. ¿Por qué su oponente no mostraba señales de dolor? ¿Por qué no intentaba defenderse?
¿Por qué reaccionaba con tanta simplicidad a pesar de una herida tan grave? ¿Es esto real? Rajiku se quedó mirando, aturdida, el brazo, pensando que tal vez no lo había cortado, pero sí, lo había hecho, y estaba sangrando. ¿Qué pasa? ¿Es la primera vez que ves sangre? Makima sonrió mientras Rajiku se sentía abrumada por una extrema incomodidad y una incongruencia indescriptible. Había algo en la mujer que tenía delante, algo que no estaba bien, y Rajiku sentía que no debería existir. Me dijeron que no te matara, pero puedo molestarte un poco, ¿no? Rajiku sintió la necesidad de alejarse lo más posible. Siendo teniente, no debería pensar así, ni aunque muriera. Pero en ese momento, todo su cuerpo le dijo que escapara. Había un grave error conceptual. Una herida que para otros podría parecer grotesca y mortal no lo sería para Makima. Ni decapitada ni con el corazón destrozado moriría. Claro, esto sin siquiera considerar la inmortalidad de una muñeca. Un demonio no muere fácilmente, sobre todo uno de su calibre. Pero Ranjiku no tenía forma de saberlo, y se aterrorizó al ver la absoluta indiferencia que Makima sentía hacia su propio bienestar tras perder un brazo. Era tan irreal ver a un ser vivo tan carente de instinto de supervivencia que la dejó atónita, y Makima no desaprovechó la oportunidad. Te distrajiste, ¿verdad? Makima sonrió bajo su capa, mientras sus cadenas estaban a escasos centímetros de Ranjiku. ¿Qué estás haciendo? Apareció una mujer alta, de cabello corto y plateado, que llevaba la insignia distintiva de teniente en el brazo. Usó su zanpakuzen para apartar todas las cadenas. Mirando a Makima, no atacó. En cambio, agarró a Ranjiku y se alejó. Una vez a una distancia prudencial, la mujer suspiró aliviada. Matsumoto-san, tú. Ah, Isane. No me digas. Ah. ¿Qué haces, Matsumoto? ¿Quieres morir? Lo siento. Matsumoto se recuperó tras la reprimenda, lo que suavizó la expresión de Isane. Su ira provenía del peligro en el que Rajiku se había metido sin motivo alguno. Bueno, otra mujer hermosa. Eso es una pena. Makima sabía que su amo conocía este mundo, así que se daría cuenta si mataba a alguien, especialmente a una mujer hermosa. Esto la entristecía. En el pasado, solo había intentado conquistar un mundo, manipular a unas cuantas chicas y esclavizar un país. ¿De verdad necesitaba Allen mantenerla tan restringida? ¿Cuándo se le permitirá a Makima actuar como ella misma? La mujer demonio suspiró. Supongo que tendré que lidiar con los dos. No. Solo preocúpate por mi katana. Un hombre calvo y salvaje cayó del cielo. Su zanpakuzen descendió sin piedad, pero una cadena interceptó y retuvo su espada, sorprendiéndolo de que no pudiera cortarla. Makima no mostró ninguna reacción. TSK. Malárame. Gritó Isane. Idiota. No es alguien a quien puedas controlar. Otra cadena salió disparada de la espalda de Makima, esta con una punta de lanza al final. Ikaku sonrió al presentir el peligro. A diferencia de Rajiku e Isane, Makima pretendía matarlo directamente. Estúpido. La cadena con la punta de lanza fue desviada por otro hombre. Este Shinigami empuñaba una zanpakuzen dividida en 3 hojas, similar a una garra. El hombre agarró al calvo por el cuello de su ropa y saltó hacia atrás, creando distancia. ¡Qué mujer más peligrosa! Yumichika. Gritó Ikaku, sintiéndose humillado, pero también contento de tener una compañera tan leal. Cállate, Ikaku. Ella no es una oponente a la que podamos enfrentar 1 a 1. Entonces moriré. Dijo Ikaku sin miedo. Siempre eres así. Suspiró Yumichika. Ayasegawa Yumichika es miembro de la 11ª división y ocupa el 5º puesto. Vestía el uniforme estándar de Shinigami, con algunos toques personales. Una tela naranja le cubría la parte superior del uniforme, alrededor del cuello, cubriendo la mayor parte del pecho, que de otro modo quedaría al descubierto. Yumichika lucía plumas de colores en las pestañas y la ceja derecha. Sus ojos eran morados y su cabello negro le llegaba hasta la mandíbula. Cuidaba su apariencia con esmero. Ikaku, eres demasiado impulsivo. Esa mujer es muy peligrosa. Por eso debemos luchar contra ella o morir en el intento. Ikaku sonrió con emoción y violencia. Morir ante un oponente poderoso es el lema de todos en la 11ª división. Madarame Ikaku ocupa el 3er puesto en la 11ª división.
Es violento, un apasionado de las peleas y grosero. También es bastante testarudo y arrogante a veces. Le encanta luchar tanto que no está dispuesto a ir a ningún lado sin una espada. Físicamente, Ikaku es un hombre alto y delgado. Es calvo, algo por lo que muchos se burlan, ya que su calva refleja mucho el sol, lo que lleva a los miembros de las divisiones 8 y 11 a confundirla con la luna llena, para su disgusto. Cada ojo tiene una pequeña marca roja en la esquina exterior. Lleva el Hyakuso estándar de los Shinigami, solo que no tiene tabi con sus sandalias. ¿Qué hacen aquí, comportándose como tontos? Isane golpeó a ambos hombres en la cabeza con las manos. Ambos intentaron quejarse, pero Isane sonrió amablemente. Un espíritu maligno apareció en su espalda. Les dije que no vinieran, ¿verdad? Yumichika e Ikaku sudaban mientras se señalaban el uno al otro. Acabo de seguir a Ikaku. Simplemente fui a donde me pareció más peligroso. De todas las mujeres de la serie, Kotetsu Isane, con sus 1,87 metros, 1,87 m. Es una de las más impactantes. Esto parece cohibirla un poco, aunque no tiene sentido, pues sigue siendo hermosa por dentro y por fuera. Suele mostrar una expresión preocupada o melancólica, con ojos grandes, tristes y grisáceos, algo que no encaja con la 11ª división. Sin embargo, cuando llega el momento, es una de las Shinigamis más valientes y decididas, sobre todo porque detesta ver morir a sus camaradas. Isane lleva el pelo corto, plateado con un ligero tono lavanda, y dos pequeñas trenzas le caen sobre el pecho, a la derecha de la cabeza, adornadas con cuentas redondas. Su atuendo es el uniforme estándar de Shinigami, sin ninguna estandarización adicional, salvo el pañuelo específico de su rango, que debe usar en ocasiones especiales, atado alrededor de su brazo izquierdo. Isane es la teniente de Unohana Yachiyo. Sin razón aparente, ya que su personalidad no encaja con la de alguien de la 11ª división, algo que solo puede atribuirse al destino. Aunque Unohana Retsu es Unohana Yachiyo, Kotetsu Isane sigue siendo su teniente. Isane suspiró al ver a los dos idiotas. Como su capitán estaba involucrado, tuvo que intervenir. Aunque esto podría ser un poco grosero para la 10ª división. Isane miró a Rangiku con aire de disculpa. Lo siento, Matsumoto-san, no quise decir eso. Isane. Matsumoto abrazó a Isane mientras frotaba su mejilla contra su rostro. Matsumoto-san. Isane, la mujer más reservada, se sintió inmediatamente avergonzada, pero la felicidad de Rangiku era incontrolable. No le importaban las reglas de cortesía y honor. Al enfrentarse a un oponente tan peligroso, simplemente se alegraba de recibir ayuda. Yumichika e Ikaku intercambiaron miradas, aparentemente habiendo evitado ser regañado por Isane, quien odiaba el estilo de lucha suicida de la 11ª división y estaba decidido a cambiarlo. Gracias por esperar para que tengamos una emotiva reunión de mejores amigos. Dijo Matsumoto Rangiku, volviéndose hacia Makima, quien simplemente observó la interacción. Matsumoto-san, ¿quién es ella? Isane quiso replicar que no recordaba cuando se hicieron mejores amigas, pero su atención se centró en Makima. No lo sé, pero me da escalofríos. TSK, pelearé primero. Yumichika, conociendo bien a su amigo, entendió que Ikaku quería pelear por diversión pero también para descubrir quién era esa persona. Señora, no diga tonterías. Yumichika lo interrumpió. Teniente Kotetsu, ¿por qué no deja que Ikaku vaya primero? El oponente tiene habilidades desconocidas, y es mejor dejarlo en manos de alguien que no muera fácilmente, incluso si lo matan. Además, tenemos a nuestro confiable médico de campo, Kotetsu Isane. Isane sintió que una vena se le encendía de la ira. Hizo todo lo posible por adaptarse a la vida como teniente del 11º escuadrón, pero estos idiotas intentaban suicidarse a cada instante. Haz lo que quieras. Ikaku sonrió y dio un paso adelante. Gracias por esperar, y siento que alguien haya interrumpido nuestra pelea. ¿Pelear? ¿No querrás decir que te salvó? Ya veremos. Ikaku se puso en posición, con la mano en su zanpakudo, listo para desenvainarla. Ikaku. Tú. Yumichika se sorprendió al ver a Ikaku, quien siempre gritaba y cargaba contra el enemigo, ahora serio e incluso adoptando una postura de combate antes de empezar. Madarame Ikaku, el tercer asiento de la 11ª división.
Aunque Makima decidió hablar más, entendió que debía ser discreta. TSK. No te quejes después, mujer. Y Kaku atacó. Pero él y todos los presentes cometieron un error de percepción. Identificaron a Makima como un oponente, un enemigo a vencer. Sin embargo, tanto en método como en acción, Makima no era alguien que siguiera un guión. No iba a permitir que hablaran entre ellos sin motivo, ni que pelearan ordenadamente. No era un personaje shonen. /oblicua. Los ojos de Isane se abrieron de par en par al sentir el frío metal cortarle la espalda. ¿Por qué? Matsumoto-san. Isane cayó al suelo mientras la sangre le manaba a borbotones. Miró débilmente a Matsumoto, cuya mirada estaba nublada, como si hubiera perdido el conocimiento. Makima sonrió. Teniente. Gritó Yumichika, pero en ese momento, una cadena emergió del suelo y lo atravesó. Ah. Yumichika vomitó sangre. Yumichika. Y Kaku gritó, pero no los ayudó. En cambio, corrió hacia Makima mientras agarraba la vaina de su katana y la conectaba a su espada. Crece, Ozunimaru. Luz demoníaca. La Zanpakuzen de Ikaku se transformó en una Naginata con una bola roja en un extremo, dividida en 3 secciones. Ikaku podía separarlas a voluntad, lo que la hacía parecer un nunchaku de 3 partes. Tienes una voz muy ruidosa. Makima permaneció impasible ante el Shikai de Ikaku, mientras varias cadenas se movían como si tuvieran vida propia, dirigiéndose hacia él. Pagarás por esto. Madarame Ikaku tenía instintos agudos que le decían que si derrotaba a Makima, perdería el control sobre Ranjiku. Pero no se detuvo a pensar más profundamente. Makima es el demonio del control, un experto manipulador. Pensaron que no se daría cuenta cuando Isane, Ikaku y Yumichika se acercaran. Ella lo sabía y los dejó. Mientras esto sucedía, necesitaba romper la concentración de Ranjiku lo suficiente para que no se diera cuenta de que una cadena más delgada debajo de sus pies estaba a punto de apuñalarla. ¿Cómo lograría Makima eso? Permitiendo que Ranjiku le cortara el brazo, actuando como un demonio, porque al final, ella tenía la ventaja absoluta. No tenía ni idea de lo que realmente era capaz. Ranjiku cayó en la trampa y se quedó paralizada a mitad de camino. Isane se distrajo con las cadenas diseñadas para atraer su atención, y Makima apuñaló a Ranjiku en el pie, aunque Ranjiku no se dio cuenta. Ikaku y Yumichika llegaron, y Makima solo tuvo que esperar pacientemente. Hablaron e incluso bromearon, mientras Makima simplemente esperaba. Así de manipuladora es, no necesitó mucho para derrotar a sus oponentes. Ikaku llamó la atención al retar a Makima a un duelo. Como ella les permitía hablar entre ellos, les dio la falsa impresión de que era considerada. No podían culparlos completamente, nadie podía saber lo que Makima había hecho en el pasado o de lo que era capaz. Makima esperó el momento perfecto para tomar el control de Ranjiku y eliminar a Isane del combate con ella. Debido a la repentina aparición de otro enemigo, Yumichika, quien solía ser más analítica, se distrajo un momento, y contra Makima, eso fue un error fatal. Morir. Ikaku atacó a Makima, pero no entendió el alcance de su poder, y como resultado. Florece, Fujikuyaku. Ikaku, que estaba a punto de alcanzar a Makima, se dio la vuelta y fue golpeado por un ataque de Yumichika, quien había sido controlado por Makima. ¿Tienes buenos instintos, no? Ikaku no pudo reaccionar a tiempo y fue empalado en el abdomen por una cadena que también empaló a Yumichika. Ikaku, con sangre derramándose por la boca, miró a Makima. ¿Quién demonios eres? Soy. Hace un tiempo, Makima podría haber respondido esa pregunta sin dudarlo, pero en ese momento, no sabía qué decir. Makima miró a lo lejos, donde Allen y Unohana supuestamente se enfrentaban en un espacio aislado, con una leve sonrisa. Soy una criada. Eso es todo, y nada más. La gente suele decir que la voz suave y femenina de Makima no encaja con su personalidad, pues resulta inquietante que quien la posee sea tan cruel. Pero cuando suaviza su voz, suena demasiado dulce, como cabría esperar de un demonio. Maldición. Ikaku cayó al suelo, inmóvil. Makima parpadeó un instante, tentada a consumir las poderosas almas de Yumichika e Ikaku, pero decidió no hacerlo. Allen había sido más amable con ella últimamente, y no quería volver a ser humillada. Espero que no mueran.
Makima se acercó a Isane, quien era teniente y, por lo tanto, tenía una gran resistencia al daño, pero Rangiku también. Makima agarró la barbilla de Rangiku. Incluso ahora intentas liberarte. Tienes un alma muy fuerte. Makima chasqueó los dedos y Rangiku se desplomó en el suelo, inconsciente. Espero que esos dos terminen rápido, porque si yo estuviera orquestando este escenario, definitivamente estaría mirando desde algún lugar. Con Allen, no fue tan sencillo. Su oponente no solo era uno de los Shinigamis más fuertes de la historia, sino una mujer que no se rendiría hasta la muerte. Unohana Yashiro había seguido siendo la Kenpachi por razones que Allen desconocía. Allen necesitaba poder, pero usar su energía maldita causaría demasiado alboroto. No sabía qué efecto tendría la energía maldita en un lugar como la Sociedad de Almas. Allen decidió utilizar el poder local. Pero Allen no sería como el antiguo Iwatch. No mataría a quienes les arrebató el poder. Solo tomó una parte del poder de los Sternritters, pero incluso un poco era demasiado. Aún así, solo logró empatar con Unohana en su primer encuentro. Esta mujer siempre había sido tan poderosa, ¿o era el hecho de que había sido una Kenpachi por mucho más tiempo y no se había centrado en el apoyo médico lo que la hacía más fuerte? Allen desvió la Zanpakuto de Unohana y luego atacó, pero ella contraatacó. Unohana sonrió porque, por mucho que aumentara su Reiyatsu, su oponente podía responder de la misma manera. Eres un niño tan adorable. A pesar de sus palabras, sus acciones tenían como objetivo cortar a Allen por la mitad. ¿Alguna vez has considerado ser médico? Algo me dice que serías bueno en eso. Jaja, si ganas, me convertiré en médico. Pero si pierdo, me cortarás la cabeza y la pondrás en un estante, ¿no? Realmente estaba pensando en revivirte y matarte de nuevo, pero me gusta tu idea. Allen se arrepintió de haber hablado. Unohana es una Kenpachi. Es la Kenpachi original, amante de la violencia y las peleas sangrientas. No le importa morir en una pelea, siempre y cuando sea lo suficientemente divertida. Muerte, sangre y más muerte la rodeaban. Pero se volvió demasiado fuerte y no pudo encontrar un oponente dispuesto a luchar contra ella hasta la muerte y, por supuesto, uno que realmente pudiera luchar contra ella. Allen no sabía qué pensar. Unohana estaba embriagada por el deseo de matarlo. Era una sensación extraña percibir tanta admiración e intenciones asesinas en ella. Pobre mujer. Allen sintió lástima por Unohana. Puede que no sea un Kenpachi, pero cuando se trataba de abrumar a alguien, Allen era muy bueno en ello. Su expresión se tornó seria. Decidió poner de rodillas a Unohana Yashiro. Eso no sonó bien. A lo largo del Wanden Rage, los Sternritters sintieron que su majestad les quitaba parte de su poder, pero no les causó dolor como la última vez. Su majestad. Hugran apretó con más fuerza su espada. Tenían la intención de acompañar a su majestad, Allen. Pero no era capaz de abandonar el reino de las sombras fácilmente. Por lo tanto, solo podía ofrecer todo su poder si era necesario. Aún así, parece que logró modificar el Ausulen para que no fuera fatal. Hugran sabía en el fondo que su majestad, Iwatch, no consideraba a los Quincies como sus hijos. Si lo hiciera, dudaría en abandonarlos y despojarlos de su poder. Su majestad, Iwatch, pretendía ser el rey espíritu, incluso si eso implicaba sacrificar a todos los Quincies en el proceso. No sé qué destino nos depara, pero quizá ahora sea mejor para nuestra gente. Capítulo 392. Bleach. La derrota de Itsugaya Toshiro, la diosa invencible, el robo del corazón de una dama y el secreto de Unohana Yashiro. Con un solo corte, la temperatura bajó de cero y la nieve se transformó en escarcha helada que se extendió por todo el distrito. Fiel a su nombre, el Shinigami, dios de la muerte, atacó con la fría hoja de metal, mortal y cruel como una guadaña. Sin embargo, esta arma mortal fue detenida por una hoja de hermosa forja, envuelta en un aura dorada. Los dos ataques chocaron, empujando el aire de la atmósfera en todas direcciones. Itsugaya no pudo contener su asombro. Estaba usando su Bankai, pero su oponente fue capaz de enfrentarlo. No. Itsugaya Toshiro, con una gota de sudor en la mejilla y el ceño fruncido, se dio cuenta, tras usar su Bankai, del tipo de enemigo al que se enfrentaba. Lo sorprendente no era que ella pudiera con él, sino que Itsugaya apenas podía igualar a su enemigo con ese poder. Excalibur. Itsugaya usó sus alas para bloquear el rayo de energía dorada que salió disparado de la espada.
Urg. Maldita sea. Hitsugaya había subestimado a su oponente, pero no era culpa suya. El Bankai es la carta del capitán. Nadie piensa en usarlo y perder. Una de las flores de loto que flotaban sobre el capitán Hitsugaya Toshiro se hizo añicos. Artoria no se detuvo. Desapareció y, en el segundo siguiente, se elevó hacia el cielo, al igual que Hitsugaya, solidificando Reishi bajo sus pies. Hitsugaya extendió sus alas. Gyorinmaru. Apareció un dragón de hielo aún más grande que cuando usó su Shikai, pero Artoria lo atravesó con facilidad y continuó su camino. Hitsugaya usó su espada para detener el ataque, pero no fue suficiente, y fue empujado hacia atrás, incapaz de perder la concentración ni por un segundo o esa espada lo partiría por la mitad. Uf. Hitsugaya sabía que no podía ganar con fuerza, pero las batallas son mucho más que poder. Tenso Jurin, soberano de los cielos. Esta es una técnica básica de Gyorinmaru, tanto en su forma Shikai como Bankai, que implica la manipulación del clima y el medio ambiente. Cansado de ser presionado, Hitsugaya creó grandes estacas de hielo desde todas las direcciones y las arrojó hacia Artoria. Dejó de empujar a Hitsugaya, lo que le permitió escapar y atacar con más estacas de hielo. Artoria no se molestó en hacer nada más que usar su espada para desbaratar todos los ataques sin siquiera pestañear. Hitsugaya reunió a Reiatsu en su Zanpakuto para atacar una vez más. ¿Qué? Otro ataque de energía surgió de donde estaba Artoria. Hitsugaya lo esquivó, pero otro ataque le siguió. Una explosión de energía masiva que atravesó el cielo. Era ridículo. Esa mujer nunca se cansa. Liberar a Excalibur consumía una gran cantidad de maná, y como espíritu heroico. En el pasado, no podía usarlo demasiado. Sin embargo, esta diosa podía hacerlo usando su divinidad, pero no quería revelar demasiado su poder. Así que Artoria usó Reishi. El Reishi de este mundo está prácticamente en todas partes. Las casas cercanas, ahora congeladas o destruidas por la batalla, comenzaron a desaparecer o, mejor dicho, se convirtieron en partículas de Reishi y volaron hacia Artoria. Por suerte, el sistema garantiza que este proceso pase desapercibido, de lo contrario, sería fácil ver que los Kinki usan este método. Artoria recuperó su poder y volvió a atacar con más explosiones. Hitsugaya se sintió frustrado. Sé que es fuerte, pero... No hace falta decirlo de nuevo, Artoria solo estaba esperando que Allen se fuera, no tenía la intención de derrotar a Hitsugaya. Hitsugaya pudo deducirlo y pensó en aprovechar la arrogancia de su enemigo de no tomarlo en serio. Pero pronto se dio cuenta de que no era así. Cada ataque está diseñado para hacerme perder la guardia. Cada golpe de su espada es como una montaña y me entumece los brazos con solo bloquearlo. Sin aberturas, sin debilidades, sin errores. Su elegancia y precisión en cada movimiento. Una guerrera completa en toda la extensión de la palabra. Parece imposible, como si me enfrentara al capitán Yamamoto. El mundo de la sociedad de almas se compone simplemente del Rukonga y el Seireitei. Si tienes suficiente Reiryoku, con el tiempo atraerás la atención del Seireitei. Las almas no pueden ocultarse en el Rukonga y por mucho tiempo. Muchos Shinigamis se encontraron de esta manera, incluyendo a Hitsugaya, cuyo poder era tan grande que comenzó a congelar a sus amigos porque no podía controlarlo. ¿De dónde salió una mujer así? ¿De dónde surgió una mujer tan fuerte? Artoria tenía una expresión de preocupación mientras observaba de vez en cuando la ubicación de Allen. Sintió a un oponente muy poderoso con él, antes de ser aislada por el sistema. Los primeros días para él siempre son peligrosos porque se ve afectado por las condiciones del mundo en el que se encuentra. Esto hizo que Artoria se preguntara si debería ganar tiempo o ir a apoyar a Allen. No me ignores. Hitsugaya atacó una vez más. Sin embargo, la segunda flor estaba a punto de romperse. El Bankai de Hitsugaya Toshiro estaba incompleto debido a su corta edad. No pudo completarlo y tenía un límite de tiempo, simbolizado por las 3 flores en su espalda. ¿Aún quieres pelear? Artoria no pudo evitar admirar el ánimo de su oponente, aunque también desaprobaba su decisión de luchar a muerte en lugar de huir. Puede que haya cosas como el honor, el orgullo y el deber en juego, pero no hay nada malo en vivir para luchar otro día. Artoria recibió el ataque de Hitsugaya. El impacto destrozó árboles y casas. El capitán no pudo aceptar esta ridícula diferencia de poder, así que no desistió de su empeño en derrotarla.
Itsugaya presionó con fuerza con su espada, pero esta no se acercó ni un ápice a lo que Artoria permitía. Su capa con capucha le cubría parte del rostro, por lo que solo se veía su boca indiferente. Me hubiera gustado mostrar respeto a un valiente guerrero que lucha hasta el final, pero mi amo está en problemas. Los ojos de Itsugaya se abrieron de par en par por la sorpresa. Ella solo dijo, mi amo. ¿Una mujer así es una sirvienta? Itsugaya sintió un escalofrío que venía de su estómago. Fragmento cristalizado de la victoria prometida. Libera tu poder una vez más. Los ojos de Itsugaya se abrieron de par en par ante la sensación de peligro. Intentó cubrirse con hielo, pero en el fondo sabía que no sería suficiente. Daiguren y Orinmaru. Excalibur. Esta vez, Artoria iba en serio. El ataque de Excalibur no fue solo una explosión de energía. Después de todo, la espada de la victoria no es una espada normal, sino un fragmento cristalizado del concepto de victoria. Al liberarse, altera las reglas del mundo para otorgar la victoria a su portador, sin importar las circunstancias. Así debería ser. Pero como todo lo que existe, nada es definitivo y depende en gran medida del oponente. Desafortunadamente para Itsugaya Toshiro, este no fue el caso. Desde el principio, el actual Itsugaya Toshiro no fue rival para la diosa de Rongominia. De principio a fin, fue un desenlace inevitable. Una enorme explosión de mana y Reiryoku disfrazado solo de Reiryoku envolvió todo el distrito, la figura de Itsugaya se perdió en el ataque cuando la última flor se rompió. Unos segundos después, todo se aclaró, dejando un paisaje devastado. Itsugaya se apoyó en su zanpakun para evitar caerse. Tenía la ropa rasgada y una herida en el pecho. También había perdido su bankai. Aún no ha terminado. Con una mirada decidida, Itsugaya no se rindió. La mente de Artoria ya había empezado a divagar tras la pelea. Empezó a tener un mal presentimiento, así que decidió acabar con Itsugaya rápidamente y abandonar la sociedad de almas. Tengo que irme. Esperar. Artoria lo ignoró y desapareció. Itsugaya Toshiro se desplomó frustrado. Shiro-kun, ¿estás bien? Inamori Momo corrió hacia Itsugaya, preocupada. Después de todo, eran amigos de la infancia. Inamori, ¿qué haces aquí? Itsugaya quiso regañarla. Había enemigos de nivel capitán por ahí, lo cual era muy peligroso. No la culpes. Yo la traje aquí, capitán Itsugaya. ¿Tú? ¿Por qué? El hecho de que un capitán y dos tenientes no hayan podido derrotar a los enemigos es motivo de preocupación, ¿no lo cree, capitán Itsugaya? Itsugaya estaba tan concentrado en la batalla que no se había dado cuenta de que el Reiatsu de Matsumoto Rajiku era débil. ¡Puaj! Al darse cuenta de que su teniente estaba en peligro, intentó levantarse, pero no pudo. No te levantes, Shiro-kun, gritó Inamori al ver las acciones de Itsugaya. Tenía conocimientos médicos y podía apreciar la gravedad de sus heridas. Yo me haré responsable. Itsugaya dejó ir a sus enemigos y fue derrotado. Incluso arriesgó la vida de su teniente. Algo así no podía ignorarse. No se sienta mal, capitán Itsugaya. La próxima vez, podrá buscar venganza. La voz tranquilizadora del capitán de la 5 División tenía un gran poder de persuasión. Itsugaya sabía que su oponente era muy fuerte, pero su mentalidad estricta no le permitía estar tranquilo. El capitán de la 5ª División sonrió mientras miraba la espalda de Itsugaya y luego miró a la distancia. Dentro del espacio aislado, el cielo era rojo. Allen blandió su espada con suficiente fuerza para partir una montaña, pero fue recibido por una mujer cubierta con la sangre de sus enemigos, pero con una sonrisa alegre. Allen pisó el suelo ensangrentado. No era sangre real, sino el monstruoso Reiatsu de Unohana, que adquirió esta apariencia tras matar a decenas de miles, o incluso cientos de miles, de sus enemigos. Allen dio un paso adelante, ansioso por terminar la pelea. Como había dicho antes, no podía enfrentar a Unohana adecuadamente en ese momento. Allen era nuevo en el uso del Reiatsu, pero era un experto en la manipulación de la energía. Crear una proyección de Reiatsu no fue difícil. Unohana vio el poder y sonrió antes de explotar su Reiatsu, que parecía sangre, y cortar el ataque de Allen por la mitad. En ese momento, Allen ya estaba a distancia cero, quemando el suelo y asestando un golpe en el abdomen de Unohana. Jeje.
No se molestó en esquivarlo y recibió el golpe, lo que provocó que una gota de sangre se derramara de su boca, justo cuando bajó su espada para matar a Allen. Allen desapareció para esquivarlo, Ana también desapareció y la batalla se convirtió en una competencia de velocidad, con ráfagas de Reiatsu atravesando el suelo y el cielo. Con cada golpe, el Reiatsu se hacía más fuerte, sacudiendo y destrozando la tierra. Allen y Ana intercambiaron miles de golpes antes de detenerse en medio del campo. Ana había vivido durante más de 1000 años, e incluso después de todo ese tiempo, como una mujer en medio de una masacre perpetua, pero su objetivo principal no era matar, sino luchar, matar o morir. Allen suspiró y miró su espada por un momento, mientras Reiatsu se extendía por su superficie. El Ausulen era originalmente una técnica de Iwatch para recuperar los fragmentos de su alma, junto con el poder, las habilidades e incluso las vidas de los Kinkis que eran sus descendientes. Pero Allen no era Iwatch, así que este poder era prestado, un poder prestado. Allen frunció el ceño, no por ira, sino por impotencia. Ana vio esa expresión preocupada en Allen. ¿Qué ocurre? Lo lamento. ¿Por qué te disculpas? Porque este poder no es mío, se siente mal pelear contigo así. Ana abrió los ojos en estado de shock. Allen tenía el poder necesario para enfrentarse a Ana, eso era cierto, pero estaba en una situación en la que tenía que decidir si usarlo porque era lo que quería o no usarlo porque era lo que tenía que hacer. Los ojos de Allen se abrieron cuando la expresión hambrienta de batalla de Ana se desvaneció y fue reemplazada por una hermosa sonrisa. Entonces peleemos en otra ocasión. El punto de vista de Ana Yachiu. Aburrido. La vida de un Shinigami es muy simple. Basta con mirar el mundo y verás que es cierto. Pasan décadas o siglos, y los edificios y las casas siguen siendo los mismos. Lo único que cambia son los rostros de quienes nos rodean. He visto a muchos capitanes, genios, monstruos, elegidos. Aparecen, crecen, brillan con un gran halo de luz y luego desaparecen. No quiero decir que mueran, aunque eso también ocurre. Pero cuando te conviertes en capitán, un Shinigami alcanza el límite de sus aspiraciones. A partir de ahí, son cientos de años de una vida monótona. He visto todo tipo de Shinigamis, pero faltaba algo. Hubo un tiempo en que tuve esperanza. Sí, esperaba que después de todo este tiempo, apareciera alguien que me hiciera darlo todo, pero nunca llegó. No porque sea invencible, sino por convicción. Los capitanes son importantes para el mundo. Shigekuni no aceptaría una lucha a muerte sin sentido, y muchos de los pocos capitanes de mi calibre a lo largo de los años tampoco lo harían. Siento que todos piensan que soy un asesino loco, pero no es así. Solo quiero que ese algo me atraviese el pecho, ya sea una espada, una lanza o lo que sea. Pero nunca llegó. Pasé tanto tiempo esperando que olvidé que era ese algo. Y comencé a pensar que simplemente quería morir en la batalla. Justo cuando pensé que mi espera era inútil, ese algo apareció. Caminaba con Isane cuando lo sentí. Fue un instante, oculto bajo capas de misterio, pero lo sentí. En ese momento, corrí. No sabía quién ni qué era, pero lo sentí. Isane me llamó asustada, pero mi alma ya no estaba allí. Al llegar, mi mirada se fijó en una figura cubierta por una capa. Controlé el deseo de enfrentarme a él para probar su poder, y aterricé no muy lejos. No puedo describir esa sensación. Había algo diferente en cada uno de sus pasos, movimientos y presencia. Era una sensación abrumadora con solo mirarlo. Ciertamente era difícil notarlo, pero ¿por qué nadie se había dado cuenta? Se me erizaron los pelos y por primera vez sentí que no podía derrotar a mi oponente. Me sentí impotente. Me sentí débil. Sentí ira. Sentí tristeza. Sentí anhelo. Sentí respeto. Incluso me pregunté si era posible sin que la gente pensara que estaba loca, pero creo que sentí amor. Quizás no era un amor romántico, sino el amor por algo invaluable y preciado. No sé, nunca he amado a nadie. Decidí dejar atrás todas esas nuevas emociones y concentrarme en luchar con todo mi corazón. No tardé mucho en confirmar mis sospechas. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que mi corazón se aceleró, pensando que el siguiente movimiento podría ser el último?
Sus movimientos eran los de alguien acostumbrado a luchar contra enemigos del más alto calibre, cada movimiento sutil ejercía una presión abrumadora. Cada ataque podría matarme si fuera un poco más rápido y un poco más fuerte, era capaz de ver cada uno de mis movimientos con una facilidad aterradora. Así se sentía estar abrumado. Así se sentía estar en el lado débil. ¡Qué cosa más maravillosa! Pero algo no cuadraba, y era su poder. Ese Reiatsu. Parecía diferente, como si no le perteneciera. En ese momento, sentí miedo. Miedo de que todas mis suposiciones fueran erróneas. Saqué mi katana y corté su capa, revelando su rostro, un rostro que nunca olvidaría, y sus ojos. En ese momento, lo comprendí. Vi algo que ni siquiera era poder. Era tan inmenso que, si fuera Reiatsu, podría llenar el mundo entero con facilidad. Estaba conteniendo su poder, no solo conmigo sino con todos en el mundo. ¿Quién no que era este hombre de aspecto joven, tan cautivador y a la vez tan poderoso? Fue una lástima, pero me di cuenta de que él y yo nunca podríamos luchar. Era demasiado débil para tener ese honor. En ese momento simplemente me reí y pensé que preferiría morir en sus manos. Mátame. Mátame y déjame ser parte de tu historia. Mátame y déjame vivir como un recuerdo. Lo lamento. Mi mente se paralizó. ¿Por qué se disculpaba? Sus palabras me hicieron estremecer. ¿Intentaba darme una batalla que me satisficiera? ¿Cómo es posible? Para mí, la gente débil no debería ser nada. He conocido a tantos que simplemente los descarté y los olvidé. Desde tu perspectiva, yo también debería ser así. Entonces, ¿por qué te disculpas y te preocupas por mí? No pude detenerlo. Una sonrisa se dibujó en mi rostro. Mi corazón, que solo se movía por la emoción de la batalla y la muerte, ahora latía por otras razones. No pude detenerlo. ¿Cómo podría detener algo que no entendía? Algo controlaba mis acciones. Intenté negar con la cabeza, pero no pude. Al final, esto ya no era una batalla, así que bajé la espada y sonreí. Entonces peleemos en otra ocasión. Es extraño. Me costaba articular palabra porque sentía ganas de que se quedara o quizás de pedirle que me acompañara. Pero no podía. No podía. Estaba tan absorto en la batalla que olvidé que tenía algo importante que hacer. De lo contrario, no tendría tanta prisa. Pero... no te preocupes. Dije con una sonrisa. Prometo darte una pelea que te satisfaga en otra ocasión. Su mirada se tornó seria, y sus ojos me hicieron estremecer dulcemente. Ara, nunca había oído hablar de una propuesta de matrimonio tan encantadora. Noté que su expresión cambió al oírme hablar así y decir esas palabras. Ni siquiera sé por qué lo dije. Pero se veía tan lindo. Contrasta mucho con el hombre atractivo de antes. Ambos me resultan atractivos. Él se fue, pero yo sabía que nos volveríamos a encontrar pronto. Esto es malo. Mis deseos de luchar a muerte con él y de tener hijos son contradictorios. ¿Es posible hacer ambas cosas? Creo que estoy perdiendo la cabeza esta vez, esto es malo. Siento que estoy a punto de abandonar mi posición e ir tras él ahora mismo. O mi muerte, vuelve pronto, o podría terminar yendo al mundo humano y probablemente destruir una ciudad buscándote. Necesito distraerme. Encontraré a Isane. Debería darme un par de consejos. Fin del punto de vista. Uno Ana Yashiro fue a buscar a Isane y la encontró tumbada, pero estable. Uno Ana suspiró y la cargó mientras otros miembros de la 11 división cargaban a Ikaku y Yumichika. Rajiku salió del trance y se levantó sin comprender muy bien qué sucedía. Entonces llegó Itsugaya y ambos regresaron. En la sociedad de almas, los Shinigami se apartaron del camino de Uno Ana. Lucía aterradora. Siempre había lucido aterradora, pero hoy lo era aún más, hasta el punto de provocarles escalofríos. Irónicamente, hoy su sonrisa era más hermosa. Fin del vídeo. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. Antes de irme, les quería agradecer por el apoyo que me han estado dando a través de los miembros del canal. Muchas gracias a los miembros del rango humilde. También a los miembros de rango humilde plus, los cuales son los siguientes en pantalla. ¿Cómo olvidarnos de los rango humilde premium?
X, The Shadow, Daniel, Leo 1218, Kukier 2000, Adou Frost, Naruto Shippuden, y Salvador Zárate Miranda. Son unos grandes bros. No podría faltar también a los máquinas de Tatoo 883, Toji Fusiguro Esgot, Eduardo José González, Nicolás 20, Manuel Navarro, Walter Schwartz, Gerloy Arimen, Sebastián Mendoza, Ramdon Games, Amino Senpai, Roxwork, Marcos Peña, Itzloe Aubert. Nuestros rangos presidenciales. Bienvenidos a la élite, bestias. Y por último pero no menos importante, muchísimas gracias por el apoyo. Santiago Álvarez, Rubén Pizano, Diego Ou, José Peralta, y Lázaro. Nuestros únicos e inigualables miembros del rango soviético, bienvenidos a bordo, camaradas. Y ahora quisiera darles las gracias a los miembros de Patreon. Espero que disfruten los beneficios de ser miembros del canal cada uno. Y antes de irme, no se olviden de dar like y suscribirse. Nos vemos en el próximo vídeo, chao.